Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 15 de matemática para el grado del ciclo 5 del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temático capítulo funciones. Y el tema de la clase del día de hoy se llama función logarítmica. Los saberes previos me dice esta pregunta: ¿cuántas veces debes multiplicar a 3 por sí mismo para obtener como producto 243? Analicemos esta situación que me dice que en una cooperativa se ha calculado que la función que establece el tiempo que debe permanecer ahorrado un capital para que cada 1,000 pesos adquieran cierto valor final es la función de x igual al logaritmo de 10x, donde f de x es el tiempo en años y x es el monto final deseado. La pregunta: ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que 1,000 pesos se conviertan en 10,000? Para poder solucionar este análisis de esta situación, vamos a ver el tema de función logarítmica. En este caso, la función logarítmica, o sea, la función de x que es igual al logaritmo de 10x, es una función logarítmica cuya base es 10. En general, una función logarítmica con base a asigna a cada número real x el exponente y al que debe ser elevado a para obtener x. Es decir, si y es igual al logaritmo de a por x, entonces ay será igual a x. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si y es igual al logaritmo de 2 de 8, logaritmo en base 2 de 8, entonces y será igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 es igual a 8. De esta manera, el tiempo de depósito para que cada 1,000 pesos se conviertan en 10,000 pesos, tendríamos que poner que la función de 10,000 será igual al logaritmo de la base 10 por los 10,000 pesos. Y esto sería igual a 4 años. Y ese sería lo que hoy sería, y en 4 años de los 1,000 usted obtiene los 10,000 pesos. Teniendo en cuenta esta función, entonces la función logarítmica se le llama función logarítmica cuya forma genérica es la función de x es igual al logaritmo de la base b por x. Entonces, siendo b un número positivo y diferente de 1 por su propia definición. Toda función logarítmica tiene por rango el conjunto de todos los números naturales. ¿Okay? En la parte podemos ver una función creciente y una función decreciente, de acuerdo al dominio de la función, que sería abierto en 0 y abierto en infinito. Y el rango de la función serían los números reales y la asíntota sería de x igual a 0. Cuando es creciente sería que la base es mayor que 1, y decreciente es cuando la base es menor que 1. Teniendo en cuenta estas definiciones que nos está dando, entonces miremos esta gráfica. En la gráfica logaritma de la función de x igual al logaritmo de la base a por x, se presentan dos casos. Si la base a es mayor que 1, la función es creciente. Recuerdan que los dije. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo función de x sería igual al logaritmo de 2 cuando x es igual a menos 2, cuando x es igual a menos 2 a 0,25, entonces el logaritmo en base 2 de x sería igual a menos 2. Cuando el logaritmo de x, que x igual a 0,5, entonces el logaritmo de base 2 de x sería igual a menos 1. Cuando x igual a 1, el logaritmo en base 2 de x sería igual a 0. Y cuando x es igual a 4, el logaritmo de la base 2 de x sería igual a 2. Y cuando x es igual a 8, el logaritmo en base 2 de
cuando x es igual a 8 sería igual a 3. Ya esto lo habíamos visto en las definiciones anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es decreciente? Cuando la función es menor que 0, la base es menor que 0 o a es menor que 1. Entonces la función es decreciente, o sea que la línea va hacia abajo, mientras que creciente va hacia arriba. Entonces, cuando x es igual a 0,25 y la función es decreciente, entonces quiere decir que la base es de 1/2, sería igual a, cuando x es 0,25 sería el logaritmo, la función es igual a 2. Cuando x es igual a 0,5, el logaritmo de la función con base en 1/2 de x sería igual a 1. Y cuando x es igual a 1, en la función de x sería el logaritmo de 1/2 de base por x, cuando es igual a 1 sería igual a 0. Y la función cuando x es igual a 4, por ejemplo, entonces hacemos la función de x sería igual al logaritmo de la base de 1/2 por x, cuando x es igual a 4 sería igual a -2. Y cuando x es igual a 8, la función de x sería igual al logaritmo de 1/2 de x, cuando es igual a 8 sería igual a 3. Y esta sería la forma decreciente de nuestra gráfica para poder demostrarlo en los puntos que se van creando. Estos puntos que estoy diciendo aquí son todos estos coordenadas que se van creando a medida que va transcurriendo la línea. Lo mismo para este de acá. ¿Ok? En la forma creciente. Y esa sería los verdaderos cálculos del logaritmo en base cuando a es menor que 1. ¿Ok? Entonces tendríamos que mirar esta partecita que son las propiedades de los logaritmos. Ojo con estas propiedades. Aquí al ladito tenemos los ejemplos de cada propiedad. El logaritmo en base a por m más el logaritmo de en base a por n sería igual al logaritmo de a por m por n. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un ejemplo de un logaritmo en base 3 de 5 más el logaritmo en base 3 de 10 sería igual al logaritmo de base 3 por 5 por 10, 50. O sea que esto es correcto. Ahora, la propiedad del logaritmo en base a de m por el logaritmo en base a de n sería igual al logaritmo en base a de m sobre n. Entonces tendríamos, en el ejemplo pondríamos logaritmo en base 3 de 7 por el logaritmo en base 3 de 2 sería igual al logaritmo en base 3 de 7 entre 2. O sea que nos da un número racional, un número decimal. Entonces, la otra propiedad que me dice el logaritmo de la base a de m elevado a la n, de m elevado a la n será igual a n, o sea, la potencia pasa a multiplicar el logaritmo de la base a por m. Entonces quiere decir que el logaritmo de la base 3 de 5 elevado a la 4 será igual a 4 por el logaritmo de 3 de 5. Ahora, otra propiedad le dice que el logaritmo de a, cuando m es igual al logaritmo de a de n, sí y solo si m será igual a n. Quiere decir que si el logaritmo de 2 de 7 será igual al logaritmo de 2 de x, entonces x es igual a 7. ¿Okay? Si m es mayor que n, el logaritmo de a de m es mayor que el logaritmo de a de n. Entonces, el logaritmo de base a por n. Entonces, como 8 es mayor que 3, entonces el logaritmo en base 5 de 8 será mayor que el logaritmo en base 5 de 3.
Y esta sería la aplicación de las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? Y cada uno tiene su ejemplo para que ustedes lo estudien. Se le llama función logaritmo natural a lo que se escribe como un logaritmo, o sea, se escribe con ln de x, el logaritmo natural de x, ¿ok? Y eso sería, cuando vean eso en los cuadernos, en los libros, es logaritmo natural de x, que tiene de base el número e, o el Euler, que le llaman, ¿sí? Podemos mirar en la gráfica algunas propiedades de las funciones de logarítmica natural, el logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de 1 será igual a 0. El logaritmo natural del Euler será igual a 1. El logaritmo natural del Euler elevado a la n será n. El logaritmo natural de x por y será igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. El logaritmo natural de x sobre y será igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y el logaritmo de x a la n será igual a n por el logaritmo de x. Y estas serían las propiedades que acabamos de trabajar, ¿sí? Para el logaritmo también natural. Teniendo en cuenta esas propiedades, podemos mirar también la función logarítmica con base a, que es la función inversa de la función exponencial. ¿Recuerdan cuando vimos función exponencial en la clase pasada? Bueno, la función logarítmica con base a es la función inversa de la función exponencial con base a. De modo que la gráfica que tenemos en pantalla, que me dice que la función de x es igual al logaritmo de la base a por x, se obtiene reflejado en la gráfica de la función de x cuando x es igual, cuando a elevado a, cuando la función de x es igual a elevado a la x. Con respecto a la recta, la y será igual a x. Entonces, por ejemplo, las funciones, la función de x será igual al logaritmo de la base 3 de x y la función de x será igual a 3 elevado a la x, que son inversas. Esto es lo mismo demostrado, esta sería la función de x igual a 3 elevado a la x y esta sería la función de igual al logaritmo de 3 de base 3 de x. Y esta sería toda la función de la recta que pasa por ese punto, desde el eje principal. Teniendo en cuenta todo esto, chicos, estos son prácticamente imágenes de las funciones. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para esta clase? Las propiedades que se trabajaron en tanto para el logaritmo natural como para los logaritmos. Eso es lo que se debe tener pendiente para que ustedes puedan trabajar los ejercicios. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase.